Buen día, vamos a hablar acerca del Imperio Carolingio, que va a surgir en el siglo IX, ¿ok? Tema de la Edad Media. A ver, el Imperio Carolingio va a ser un estado centralizado formado sobre la base de lo que fue el Reino Franco. El Reino Franco formó parte de aquellas invasiones bárbaras que terminaron por destruir y llevaron a la caída del Imperio Romano de Occidente. El reino franco se asentó en la zona de lo que hoy en día es Francia. ¿Ok? Durante la Baja Edad Media lograron expandir sus dominios feudales por los actuales territorios de Francia, Italia y Alemania. A ver, primer punto. Consolidación de los blancos. Dinastía Merovingia. Ahí tenemos la primera dinastía de los francos. Tenemos a su rey Meroveo, rey que va a dar el nombre a esta dinastía. Posteriormente a su hijo Clodoveo va a unificar el reino franco. Van a surgir los reyes holgazanes. Los reyes holgazanes eran monarcas incapaces que no podían gobernar, así que delegaban las responsabilidades a sus mayordomos. Carlos Martel fue uno de estos mayordomos quien derrotó a los árabes musulmanes que querían expandirse en la batalla de Poitiers. Luego de este hecho va a iniciar la dinastía carolingia. ¿Ok? Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel, va a derrocar al rey Childerico III, poniendo fin a la dinastía merovingia. Pipino el Breve va a tener dos hijos, Carlomagno y Carlomán. Misteriosamente Carlomán fallece, así que el reino ya no va a poder ser dividido y se le entrega totalmente a Carlomagno. Fue el fundador del Imperio Carolingio. Intentó restablecer el Imperio Romano de Occidente. Fue coronado en la Basílica de San Pedro como emperador. ¿Ok? Personaje más representativo del Imperio Carolingio. Carlomagno y el Imperio. Como bien mencioné, intentó restablecer el extinto Imperio Romano de Occidente. Estableció la capital de su imperio en Aquisgrán, lo que hoy en día es Alemania. Dividió su territorio de la siguiente manera, en condados, marcas y ducados. Los condados eran provincias interiores gobernadas por un conde. Las marcas, provincias fronterizas militarizadas gobernadas por un marqués. Y los ducados eran grupos de condados y marcas al mando de un duque. Era la división de mayor jerarquía. También va a impulsar la educación. ¿Ok? También va a impulsar la educación. Va a crear las escuelas palatinas, que eran para los nobles, las escuelas conventuales, que eran para los sacerdotes, funcionaban en los monasterios, en las catedrales. Se educaba bajo las 7 artes liberales, divididas en trivium y quadrivium. Trivium viene de 3, es decir, se enseñaba gramática, retórica, dialéctica. En el quadrivium viene de 4, enseñaban astronomía, aritmética, geometría y música. Mientras que en las escuelas parroquiales era una escuela para el pueblo. Acá se instruía a las masas mayormente con temas ligados a la religión. ¿Ok? Continuamos. Llegamos al punto de la cara de este personaje. A la muerte de Carlomagno, asumió el poder su hijo Ludovico Pío, también conocido como Luis el Piadoso, gobernante que originó un serio problema de sucesión, porque los nobles no le van a rendir, eh, no le van a dar respeto, de tal manera muchos nobles van a quedarse con algunos territorios. También va a haber otro problema, los hijos de Ludovico Pío van a entrar en una guerra civil, de tal manera se va a firmar el Tratado de Verdún, que va a formalizar la división de este imperio en 3.
Tenía 3 hijos, Lotario, Luis el Germánico y Carlos el Calvo. Carlos el Calvo se va a quedar con los territorios de lo que es Aquitania, Tierra Reina, Gotia, esa zona anaranjada que vemos acá, para Carlos el Calvo. Para su hijo Lotario va a quedar la zona de Lotaringia, Borgoña, o alguna zona de Italia. Y para Luis el Germánico, la zona este, Sajonia, Baviera. Esta zona de Luis el Germánico va a ser el territorio que más se va a expandir posteriormente, porque con Luis el Germánico va a dar origen a un nuevo imperio, va a ser el imperio, o mejor dicho, el sacrosanto imperio germano romano. ¿Ok? Y con ello finalizamos lo que es el imperio carolingio e iniciamos otro de los imperios muy importantes en la Edad Media, el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino fue un estado feudal centralista que se formó sobre la base del Imperio Romano de Oriente. Recibió la influencia de la cultura grecorromana y de la cultura árabe. En otras palabras, el Imperio Bizantino simplemente se cambió de nombre. Es el Imperio Romano de Oriente. Ocupó los 3 continentes, Europa, Asia y África. El imperio controló la península balcánica, la península de Anatolia, Palestina, Libia. En su máximo esplendor ocupó todo el norte de África y la península itálica. Recuerden, ¿eh? Esta es la zona del Imperio Romano de Oriente. Y esta es la zona del Imperio Romano de Occidente, que posteriormente, luego de la invasión de los bárbaros, fue tomada por diferentes reinos, como podemos evidenciar ahí. Esta zona simplemente fue el Imperio Romano de Oriente, que se cambió de nombre con el Imperio Bizantino, cuya capital fue Constantinopla. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuál fue el origen? En el año 395, Teodosio va a dividir. Continuando, en el año 395, Teodosio va a dividir Roma entre sus 2 hijos. El imperio romano era tan extenso que era muy difícil la administración, el gobierno de este imperio muy extenso. Así que lo divide en sus 2 hijos, Honorio y Arcadio. Para Honorio el imperio romano de Occidente y para Arcadio el imperio romano de Oriente. En el año 476 cae el imperio romano de Occidente a mano de los bárbaros, pero el imperio romano de Oriente mantiene la unidad política y pasa a ser conocido como el imperio bizantino. ¿De acuerdo? Continuamos entonces. Características del imperio bizantino. Primero, va a predominar la actividad agraria. Otro, Constantinopla, como podemos evidenciar en aquella imagen, fue el eje por ser una especie de puente comercial entre Europa y Asia. Constantinopla se va a convertir en la capital principal del mundo, especialmente en el ámbito del comercio. También en esta zona va a surgir la primera moneda, el besante. El cristianismo, un elemento unificador, ¿ok? Va a convertirse en una religión legal, la religión oficial. El grupo dominante estaba compuesta por la monarquía, el clero, los terratenientes, mientras que el grupo dominado estaba conformado por los artesanos, siervos, esclavos. ¿De acuerdo? Ahí tenemos una pirámide social. A ver, el rey, el emperador, recibía el nombre de Basileus. ¿De acuerdo? Basileus. Posteriormente teníamos la nobleza, el clero, los sectores medios sin privilegios, los comerciantes, artesanos y campesinos, y por último, los siervos. Asimismo, el emperador que recibía el término de Basileus, también se va a aplicar el término de cesaropapismo, es decir, el emperador va a ser tanto rey político como encargado de la iglesia. Y debido a aquel hecho, la iglesia católica se va a dividir. Eso vamos a ver más adelante. ¿Ok?
principales gobernantes. Tenemos a León III, pugnas con el clero, la querella iconoclasta, es decir, se prohibió el culto a las imágenes. Pero en realidad la adoración a las imágenes atentaba contra el segundo mandamiento de Dios, es decir, esto causaba pérdida de territorios. Esto provocó enfrentamientos con la Iglesia de Occidente, que era veneradora de imágenes. Es decir, en Oriente existía una iglesia que estaba en contra de las imágenes. En Occidente existía una iglesia que estaba a favor de las imágenes. Entonces aquí va a haber un conflicto. ¿De acuerdo? Continuamos. Constantino IX. Se va a dar el cisma de Oriente del año 1054. División de las iglesias de Oriente y Occidental. Miguel Celulario y los cleros bizantinos se oponen al Papa León IX y rompen con la influencia de la Iglesia de Occidente. La causa fue la rivalidad entre el Papado de Roma y los patriarcas de Constantinopla. Estos patriarcas eran elegidos por el emperador, que aplicaba el denominado cesaropapismo. ¿De acuerdo? César y Papa al mismo tiempo. Entonces la Iglesia de Oriente empezó a realizar culto en idioma griego y rechazó el celibato. De tal manera, hasta la actualidad existen dos iglesias, la Iglesia Apostólica Romana y la Iglesia Ortodoxa griega. La Iglesia Apostólica Romana, que se encontraba en Roma, y la Iglesia Ortodoxa griega, que se encontraba en Constantinopla. ¿De acuerdo? Continuamos. Constantino XI. Durante su reinado, el imperio llegó a su fin con la caída de Constantinopla a manos de los turcos otomanos. De tal manera, Constantinopla fue saqueada